vamos a compartir hoy día tiene una correlación con una palabra que compartí en noviembre del año pasado, que evidentemente ustedes no se acuerdan, que tenía que ver con los frutos, ¿ya? De dar fruto. Bueno, algunos se acuerdan. Algunos se acuerdan. Muy bien. Hoy día el título de este mensaje es Creciendo en la Gracia. Pero no para como tener más gracia o recibir más gracia, sino que estando en la gracia podamos crecer. Esa es la idea de esta predicación. La vida, por definición, es un proceso de crecimiento. Todo lo que está vivo crece. La iglesia está conformada por vivos. ¿Es así o no? La verdadera iglesia, la iglesia de Jesucristo, está conformada por vivos, por renacidos. Lógicamente esta definición acerca de la vida, esta pequeña definición acerca de la vida, aplica en el ámbito espiritual, aplica en el ámbito de nuestra relación con Dios, de nuestra vida como hijos de Dios. Una característica inherente y esencial para todos los que están en el cuerpo de Cristo. Es un crecimiento espiritual individual progresivo, en donde la meta es ser semejantes a Cristo. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. Estoy leyendo Efesios 4:13 y la primera partecita del versículo 14. Amados, aquí tenemos muchos niños. Ya decíamos el otro día, la población de nanitos ha ido creciendo. Todos los padres aman a sus bebés, pero nadie que esté cuerdo desea que permanezca como tal toda su vida, toda la vida. No es normal, no es natural que así sea. Al contrario, el niño recibe todo lo necesario para su crecimiento. El crecimiento que lógicamente esperan sus padres. De la misma forma ocurre con la conversión, con los hijos de Dios. Lo trágico, sin embargo, es que muchos cristianos nacidos de nuevo en Cristo nunca crecen. Suena como raro, pero hay unos versículos que le dan fuerza a lo que estoy diciendo. Otros incluso sufren de regresión o retroceso espiritual infantil. Esto no es el propósito de Dios para sus hijos. ¿Sabe? Nosotros no somos, ¿han escuchado esa expresión? No somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. ¿Han escuchado, no? Bueno, está un poco acomodada, que es del Hebreos capítulo 10, versículo 39, si no me equivoco. Nosotros somos de los que avanzamos. Es desalentador y preocupante saber de creyentes que a pesar de llevar mucho tiempo en la iglesia, no se han desarrollado, no han madurado en la fe. Y eso es una realidad. Y por eso estamos predicando hoy día. A lo mejor no es el caso de ustedes, no es el caso nuestro, podría ser, o sí, el caso de algunos. Pero por alguna razón Dios puso esta palabra para que la compartamos. Sin embargo, una falta de crecimiento no se justifica, porque Dios ha provisto a cada cristiano a través de su palabra, bajo la acción del Espíritu Santo, de todos los recursos espirituales necesarios para ello.
Dice 2 de Pedro 1:3, la parte A, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Por lo tanto, el crecimiento espiritual es esencial, es posible, es un mandato y no es una opción. Cuando hablamos del crecimiento, madurez, la mente de muchos se va a los versículos que señalan que Dios es el que da el crecimiento. Lo conocen todos, ¿verdad? 1 Corintios 3, 6 y 7 dice, yo planté, Pablo lo está diciendo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Cuántos creen que Dios da el crecimiento? Bueno, es así. Pero lamentablemente, a partir de estos versículos, muchos han concebido una idea errónea de cómo Dios obra en nuestro crecimiento. Se ha generado una comprensión cargada de misticismo de este proceso de desarrollo espiritual. Muchos piensan que de un rato a otro los creyentes simplemente aparecerán crecidos. Oh, crecí. Maduré. Sin habernos movido del escritorio. La famosa mosca en el cacho del buey. ¿De acuerdo, no? Esta forma de pensar supone un problema. Si pensamos de esta manera. De alguna forma se le estaría atribuyendo a Dios la responsabilidad por la falta de crecimiento. Si no crezco es porque Dios no me ha dado el crecimiento. ¿Será que nuestro buen padre no quiere que sus hijos crezcan? ¿Habrá algún padre, por mediocre que éste sea como tal, que no quiera que su hijo se desarrolle y que madure? Por supuesto que no. Al contrario, al no ver crecimiento, produce preocupación. Algo que vemos también ahora en lo referente a lo que concierne a nosotros como iglesia, lo vemos en estos pasajes. Estamos hablando de los padres, como muchos que hay acá. Y por lo menos mi mamá a veces se preocupó de que una hermana no crecía mucho, era más flaquita. Nosotros andábamos preocupados también que la Cata era muy flaquita. Ya, porque hay una preocupación cuando los hijos no crecen o no se desarrollan. En el ámbito de espiritual, en el ámbito de nuestra relación con Dios, de nuestra vida de hijo de Dios, Pablo plantea la siguiente preocupación. 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y por eso les decía yo, nos parece raro que estando en Cristo no haya crecimiento, pero aquí dice, como a niños en Cristo. Aún estando en Cristo están como niños todavía. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, y otra versión dice inmaduros. Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Para los que por el uso, subrayes esa palabra, para los que por el uso
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, dice este versículo. Hebreos 15, 5, 12 al 14. Había dado la cita, ¿no? Ya. Leí primero 1 Corintios 3, 1 al 3 y luego Hebreos 5, 12 al 14, por si alguien. ¿Qué es lo que nos dice Pedro en 2 de Pedro 3:17? Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amados hermanos, evidentemente lo que dice, lo que plantea Pablo, su preocupación por los corintios, lo que plantea Hebreos también, esta preocupación por quienes no han crecido, yo creo que es una preocupación de Dios también acerca de sus hijos. Ahora Dios sabe por qué usted no ha crecido. Sabe por qué no hemos crecido lo que tenemos que crecer. Para Él no es desconocido. Pero, amados hermanos, ¿cómo obra Dios en el proceso de crecimiento? ¿Cómo obra Dios? Y yo creo que quiero que veamos algunos aspectos de cómo obra Dios. ¿Tienen calor? ¿Alguien tiene calor? Ya. Soportemos un poquitito. Hay algo que voy a decir que parece de pelo grullo, es como alguien diría obvio. Pero es necesario que lo diga. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está conformada no solamente de hijos de Dios. Esta iglesia local o una congregación no está conformada solo por hijos de Dios. Para que haya crecimiento espiritual, debe haber necesariamente un nuevo nacimiento. Un nacimiento espiritual. No habrá crecimiento solo por el hecho de asistir a alguna iglesia en particular y abrazar su fe. Ni siquiera por haber nacido en un hogar cristiano, algo que hemos dicho muchas veces en el contexto de otras predicaciones. Solo una vez que se ha producido la regeneración es cuando comienza nuestro crecimiento espiritual hacia la madurez total. Porque, hermano, vamos a la madurez total. Esto se va a completar sí o sí. El cielo no va a estar conformado por puros inmaduros. En el cielo, bueno, vamos a ser todos maduros. Vamos a estar todos crecidos. Juan 1, 12, 13 dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser sus hijos o a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No le podemos pedir crecimiento espiritual, madurez espiritual a alguien que no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, esta palabra no es para los que no han nacido de nuevo, esto es para los hijos de Dios. Y para los que no han nacido de nuevo, consideren la condición en la que están. El Señor está llamando porque quiero sacarlos de esa condición de perdición, separados de Dios totalmente, ¿ya? Sumidos en sus delitos y pecados. Segundo, el día que nacimos de nuevo, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Para poder crecer entonces necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo, quien tiene el poder para conducir nuestras vidas en obediencia al Padre. De ahí la gran necesidad de ser llenos del Espíritu Santo.
Es decir, que todos los aspectos de nuestra vida estén ordenados por Él, bajo el control del Espíritu Santo. Y eso por lo menos yo lo que entiendo respecto a ser lleno del Espíritu Santo. No son cosas místicas, cosas que siento o alguna experiencia particular que tuve. No, eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es una vida bajo el control del Espíritu Santo. Juan 14, 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que os he dicho. Juan 16, 13 y 14, pero Él, el Espíritu de verdad, cuando venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará. A todo esto, a propósito de repente del movimiento carismático, dentro de la misión del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. ¿Saben? No se glorifica a sí mismo, se glorifica a Cristo. Muy interesante. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces es esencial nacer de nuevo y bueno, la obra del Espíritu Santo en nosotros. 3, no se puede crecer separado de Cristo y eso todos lo sabemos. Y es una palabra que hemos repetido muchas veces. Juan 15, 5 dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Cómo crecemos pegados a Cristo? Cuando compartimos la palabra acerca de dar fruto, ahí explicamos un poco más acerca de lo que significaba estar pegado a Cristo. ¿Ya? No es un asunto simplemente que sucedió y nos consideramos pegados a Cristo. Eso tiene otra implicancia. Eso habla de relación, habla de una comunión permanente, constante con Cristo. ¿Ya? Yo puedo preguntar cuánto estamos pegados a Cristo y todos decimos, todos estamos pegados a Cristo. Ya, pero vivimos como pegados a Cristo y ese es el punto. Todo árbol que se planta del cual se espera un fruto tiene que primero crecer. En el caso del cristiano es similar, pero solo si permanece en Cristo. No hay crecimiento separado de Él y por lo tanto no habrá fruto. La madurez se hace evidente por los frutos a todo esto. Hay cosas en nuestra vida que evidencian este nuevo nacimiento y evidencian que vamos creciendo. Cuando un hijo, un niño pequeño, usted le compra ropa y le regalan ropa. Hoy día se usa mucho el que las mamás que tuvieron a su hijo pequeño le regalan a la que está teniendo recién hijo y se van usando las ropas. Ya, pero ¿cuánto le dura la ropa? Van creciendo, ¿verdad? Y ya tienen que ir cambiando la ropa. Se va evidenciando el crecimiento. Y antes estaban tranquilitos como la Alicia. Pero ahora ya no están tan tranquilitos como el Arturo. Ya. Vamos creciendo y se van manifestando aspectos de este crecimiento, de este desarrollo. 4, no se puede crecer separado de la iglesia. Y esto por favor subráyelo. No se puede crecer separado de la iglesia, de la cual Cristo es la cabeza. Anótelo por favor. Esta idea está muy ligada a lo que hablamos recién, ¿ya? De estar pegado a Cristo. A veces hacemos esta separación. Yo estoy pegado a Cristo, pero no tengo mucha comunión con la iglesia. Y yo lo he dicho en otras oportunidades, y esto está mal.
Cristo y la iglesia son una sola cosa. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Cristo se relaciona con cada individuo por medio de su cuerpo, que es la iglesia. Lo hemos dicho en otras oportunidades, los llaneros solitarios nunca alcanzarán madurez. Aunque su cabeza esté llena de conocimiento, nunca alcanzarán madurez. Necesitamos a la iglesia para desarrollarnos. Efesios 4, 15 al 16 dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos. Crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce ¿qué cosa? El crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Colosenses 2, 18 y 19. Nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Nadie puede pretender separado del cuerpo. Es en el contexto del cuerpo en donde crecemos. Todos vamos creciendo. La interacción entre los miembros del cuerpo de Cristo que funcionan con sus dones permite el crecimiento individual y colectivo de la iglesia. Un crecimiento que es de Dios. Él nos hace parte, hermano, y este es el punto al cual queremos llegar. Él nos hace parte de esta tarea. Participamos en nuestro propio crecimiento. El crecimiento lo da Dios, pero Él usa a la iglesia y nuestra propia obediencia a Él para crecer. Él nos hace parte de su tarea proveyéndonos de todo lo que necesitamos para ese fin. Ya leímos 2 de Pedro 1:3. Quinto, Dios capacita y usa a personas específicas para nuestro crecimiento, a los cuales hay que prestar atención. Efesios 4:11, y Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, y por cierto están los dones que Dios ha repartido. Hay dones de servicio, pero hay dones, hermanos, con los cuales Dios nos va formando, con los cuales Dios nos va dando directrices, que son la predicación y la enseñanza. Debemos poner atención a ello. Yo doy gracias a Dios a propósito de esto, porque con nuestras limitaciones, hermanos, nos esforzamos por entregar la palabra de Dios y ser fieles a la palabra. Batallando por mantener una sana doctrina. Y todos los que se paran aquí adelante, predicando la palabra o enseñando, venimos de parte de Dios, entregando una palabra a la iglesia. Ahora, uno ora para que todo lo que ha venido de Él quede en los corazones, y lo que ha sido cosecha nuestra y no tiene coherencia, bueno, lo podamos desechar. De hecho, la palabra nos dice, escucharlo todo y retener lo bueno. Ya. Pero sépanlo ustedes, y yo puedo dar fe, de que mis hermanos y yo mismo que predico, nos esforzamos por ser fieles a la palabra. Y hay que poner atención a ello. Dios nos hace crecer por medio de su palabra. Nos santifica por medio de su palabra, nos limpia, pero también nos hace crecer por medio de ella.
6, también crecemos en medio de las pruebas. Dios usa este mecanismo para generar crecimiento del carácter de Cristo en nuestras vidas. Las pruebas son parte del proceso, hermano. Son parte de este proceso. ¿Alguno ha tenido alguna prueba alguna vez? ¿Alguno ha pasado dificultad alguna vez? ¿Algún premio, alguna cosita? Yo creo que la mayoría de nosotros, yo creo que todos nosotros, tenemos que decir, hemos sido probados. Y algunos, incluso yo lo he escuchado decir, no, salgo de una y me llega otra. Y sabe, porque así Dios lo ha permitido. Dios con las pruebas nos está haciendo crecer. Santiago 1, 2 al 4 dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, por sumo gozo, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Primera de Pedro 5:10, y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Si alguno está pasando un tiempo de prueba, Dios está orando en su crecimiento. Dios está orando en su crecimiento. Después de la prueba va a ser 1 centímetro más grande. ¿Ya? Versículo punto 7. El ejercicio de las disciplinas espirituales cooperan para el crecimiento que es de Dios. A propósito, el fin de semana en el campamento vamos a hablar un poquito más de esto, acerca de las disciplinas espirituales y particularmente de la oración. Vamos a enseñar, más que de la oración, es cómo orar. ¿Ya? Porque creo que lo necesitamos. El ejercicio de las disciplinas espirituales cooperan para el crecimiento que es de Dios. La lectura, por ejemplo, la lectura y el estudio de su palabra. Hermano, usted no puede pretender madurar, crecer, si no lee la palabra, si no la estudia. La exposición a la predicación y enseñanza de la Escritura. Hermano, usted puede estar muy cansado, pero usted sabe que tiene la necesidad de oír la palabra de Dios. Y usted esa necesidad lo va a mantener despierto. Va a quitar el cansancio. Porque yo estoy preocupado de un bien mayor. La exposición a la predicación y la enseñanza de la Escritura es necesaria. La oración privada. La oración como cuerpo. Bueno, esto lo vamos a decir el sábado y el domingo. El congregarse. La comunión con los hermanos. Esto al margen de congregarnos, también tener comunión con los hermanos. El día viernes, después de la oración, fuimos a dejar a nuestra hermana Marina y al Pipe, y yo les dije, hoy vamos a dejarnos y vamos a ir a tomar, voy a volver a tomar 11 a la casa. Hermano, ¿por qué no toma 11 aquí en la casa? Amén, pues hermano, tomemos 11. Y así algo improvisado, sin grandes preparativos, y pudimos compartir un buen rato. Estas cosas son necesarias. También la comunión con los hermanos, la cena del Señor, donde hay muchos hermanos que por alguna razón se restan. Hermanos, no debemos restarnos. Todos los que son miembros de esta congregación son miembros, voy a usar que están con todos los papeles al día. Deben sentarse a la mesa. No tienen opción, o sea, es un mandato, es una ordenanza del Señor. Y es verdad, como somos edificados en la cena del Señor. Somos edificados. La adoración particular.
y la adoración congregacional también cooperan para nuestro crecimiento. Amados, vamos ya llegando al final. Ya terminando esta exposición, quiero referirme brevemente a dos conceptos claves en nuestro crecimiento: responsabilidad e intencionalidad. Ya lo dijo el apóstol Pedro, todo lo concerniente a la vida y la piedad nos ha sido dado. Nos ha sido dado. Y partiendo de esa base, que se nos ha sido dado todo lo que necesitamos, somos responsables de nuestro crecimiento. Responsables, hermano, ¿por qué? Porque hay demandas que obedecer para nosotros y tendremos que dar cuenta a Dios, al Señor, de nuestras acciones. Hebreos 4:13 dice: ya no hay cosa creada, oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si no tuviéramos que dar cuentas, no seríamos responsables de nada. Pero tenemos que dar cuenta. Por eso la responsabilidad. Jaimito no se acuerda a lo mejor, pero alguna vez él habló de esto en una de sus predicaciones hace tiempo atrás. Intencionales. Vivimos en los tiempos de que se hacen cosas por sentirlas. Eso es lo que se lleva ahora. Funcionamos en base a sentimientos, emociones. Yo me siento aquí, yo me siento allá, etcétera. Todas esas cosas. Ser intencionales. Pues somos personas libres. Nuestra voluntad no fue anulada el día que nacimos de nuevo. Pero en esta libertad debemos conducirnos con sabiduría, anhelando y obrando en aquello que favorece nuestro crecimiento. Porque en última instancia fuimos hechos libres para hacer la voluntad del Padre y así vivir para Él. Fuimos libres no para hacer lo que queramos. 1 Pedro 2:16, andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Como siervos de Dios. Dios es el que da el crecimiento. Sin embargo, no estamos al margen de ese proceso. Es lo que hoy hemos querido o he querido dejar en claro. Anhelamos ver no solo una iglesia saludable, sino también madura, con sus miembros crecidos. No olvidemos a los corintios que nada le faltaba en ningún don, según 1 Corintios 1:7. Sin embargo, aún eran como niños, inmaduros, y de ahí todos los problemas que vivían. A propósito de que está fresco aún el cambio de año, o ya se les pasó ya el cambio de año. El domingo pasado, José Luis nos hablaba un poco al respecto, ¿no es cierto?, acerca de la visión y la misión. Si fuésemos evaluados por el Señor cada término de año en lo relativo al crecimiento, ¿cuál sería el resultado? Si Dios a todos nos pusiera una tablita atrás donde nos fuera midiendo, ya, ven Patricio, colócate acá, ¿cuánto creciste este año? Bueno, gracias a Dios que no funciona así. El otro día me llamó mi hija con mucha alegría decirme: papá, la Consu creció 5 centímetros.
después del último control. Y estaba feliz, por eso me llamó. ¿Cuántos quieren hacer feliz a su padre? Claro que para crecer la Consuelo se toma toda la leche. ¿Y saben los pequeños? Las mamás saben. La Daisy. Los niños buscan. Ya no es la mamá la que está queriendo darle el pecho para que se alimente, sino que ellos empiezan a buscar para alimentarse. Ahora ellos no saben que tienen que crecer. Ellos quieren suplir una necesidad, ¿no? Pero nosotros que ahora tenemos nuestros sentidos abiertos, necesitamos crecer. Y tenemos que ocuparnos en ello. Dios es finalmente el que va a dar crecimiento, pero somos parte de esta tarea. Termino con las palabras que ya había leído del apóstol Pedro, 2 Pedro 3:17. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y la bendiga en nuestros corazones. Amén. Gracias, hermano.